Mary Anning ha marcado el camino para las mujeres científicas. No estaría aquí si no hubiera asumido el riesgo que tomó hace 2 siglos. Es una forma de verlo, y esto puede sonar frívolo. La popularidad de Mary ha aumentado y ha sido redescubierta como consecuencia de que la gente puede ver en televisión cómo se veía un dinosaurio. El negocio de Mary y su familia consistía en recolectar fósiles y venderlos. Los vendían como curiosidades, y ella misma era quizás también una curiosidad. La historia de Mary es sumamente interesante, ya que no solo era mujer, sino que era de clase baja, y es muy infrecuente escuchar sobre ese tipo de mujeres científicas. Generalmente, cuando se menciona a las Ada Lovelace del mundo, ellas provienen de entornos bastante adinerados y privilegiados, por lo que hay un doble impacto con el caso de Mary Anning. Los obstáculos que Mary tuvo que vencer eran que ella era una mujer trabajando en un mundo dominado por varones. Cuando oyes hablar de las batallas de Mary Anning para ser reconocida, para que se escuchara su voz, para que se reconociera su puesto y se anotaran sus aportaciones, es algo con lo que me identifico. Mary no fue borrada de la historia a propósito. Es muy fácil pensar que hubo alguna conspiración masculina contra ella. Mary Anning es una figura clave en paleontología. Vivió hace unos 200 años en Lyme Regis y se hizo muy famosa por los fósiles que descubrió, los cuales eran expuestos por las olas de las tormentas que los sacaban de los acantilados. Vivía en Lyme Regis, en el sitio donde estamos parados ahora. Su casa estaba donde ahora está el museo. Nació en 1799 y murió en 1847. Y en su vida relativamente corta, fue responsable de descubrir muchos de los fósiles que hicieron avanzar nuestra comprensión de la evolución y también de la edad la Tierra. Era hija de un carpintero. Sus padres eran gente del West Country. La vida era dura para ellos. Los Anning perdieron a varios hijos muy pequeños y solo Joseph, el hermano mayor de Mary, y Mary sobrevivieron hasta ser adultos. Sus hallazgos fueron muy importantes en ese momento, porque esto fue 40 años antes de que Darwin se pusiera a escribir El origen de las especies. Darwin frecuentemente menciona la importancia del registro fósil para demostrar cómo cambian las criaturas, porque claro, las criaturas que Mary descubrió estaban todas extintas, aunque cuando se descubrían, el pensamiento convencional era que si el universo de Dios es perfecto, las especies no pueden extinguirse, lo que significa que estas criaturas probablemente viven en otro lugar del mundo, simplemente que no las hemos visto. Tuvo suerte en un aspecto en que realizó el trabajo que hizo con las grandes destrezas que tenía. En el momento en que la geología era la reina de las ciencias. Era una ciencia de la que podíamos aprender más sobre la historia de la Tierra. Curiosamente, muchas de las otras personas en geología eran clérigos. Lo que la gente siempre piensa, es correcto, la edad de la Tierra y todo eso, pero varios de los grandes geólogos con los que trabajó, todos hombres y todos universitarios, varios de ellos estaban ordenados y básicamente empezaron a mirar el mundo para descubrir la gloria de la creación de Dios. Y de repente se encontraron con preguntas que no podían contestar. Y los fósiles que Mary encontró fueron la prueba que permitió a la gente armar lo que llamamos tiempo profundo, la edad real de la Tierra. Tenía una pasión tan grande por encontrar estos fósiles extraordinarios en los acantilados de Charmouth, y su misión siempre fue demostrar el valor de la geología a la sociedad en general. ¿Por qué importaba? ¿Por qué la gente debería prestar atención? En la época en que Mary era joven, debido a las guerras con Francia y al crecimiento de Bath como un lugar para pasar la temporada de verano, mucha gente solía bajar a Lyme en verano para recuperarse de los excesos de su vida en Bath. Y eran personas con dinero sobrante,
Eran gente de clase media, se quedaban en alojamientos locales y caminaban por la costa y constituían un mercado. Estaban muy interesados en comprar fósiles, así que el padre de Mary aumentó sus ingresos vendiéndoles lo que encontraba, además de trabajar como carpintero. Y Mary dijo muchas veces que fue en realidad al estar fuera cuando era muy pequeña con su padre, Richard, quien le enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la caza de fósiles. Creo que Mary Anning es bien conocida como cazadora de fósiles, pero quizás su contribución a la paleontología, tal como la conocemos, solo ahora se está reconociendo. Ella y su hermano encontraron a los 11 y 12 años el primer ictiosaurio completo conocido. Se habían encontrado fragmentos antes, pero este es el primero conocido, el espécimen completo. Más tarde, a los 23 o 24 años, encontró el primer plesiosaurio completo, otro de esos grandes reptiles marinos. Mary era mucho más interesada que su hermano en buscar fósiles y ella, siendo muy inteligente y muy buena entendiendo la anatomía y siendo una muy buena cazadora de fósiles, lo cual es difícil, descubrió los fragmentos del primer reptil volador encontrado en Inglaterra. Menos glamurosamente quizás, también fue la primera en reconocer que esas piedras extrañas que se encontraban dentro de muchos de los reptiles marinos eran de hecho coprolitos, heces fosilizadas. Y podrías pensar, ¿por qué son importantes los coprolitos? Pero en realidad, además de entretener a generaciones de niños que aprenden a coleccionar fósiles, nos dicen muchísimo sobre lo que comían los animales. Se pueden cortar, se ven las escamas de los peces conservadas dentro y se puede entender bastante sobre la ecología de estos grandes peces y grandes reptiles marinos. La razón por la que se convirtió en una figura tan célebre de la paleontología es porque encontró fósiles que eran nuevos para la ciencia en aquel momento. Los sabios victorianos no lo creían. Aquí había una mujer que era inculta a sus ojos, inexperta y para colmo era una mujer. Se movía en un mundo difícil para mujeres inteligentes que querían hacer algo no convencional. Pero en parte, Mary fue asistida porque vivía aislada e hizo algo único. Buscaba fósiles. Otros lo hacían, pero todos conocían a Mary Anning. Era bien conocida entonces. La otra cazadora de fósiles clave era Elizabeth Philpott. Ella y sus dos hermanas, como no se casaron, eran responsabilidad de su hermano. Las trasladó a Lyme y las instaló en una cabaña medio decente porque era más barato mantenerlas en Lyme que en Londres. Así que eran mantenidas por su hermano, pero no eran ricas. No tenían que trabajar. Elizabeth y sus hermanas, sobre todo ella, se interesaron mucho en la paleontología. Es una paleontóloga muy significativa. Halló muchos peces fosilizados. Tenía un pequeño museo en casa y los geólogos que iban a Lyme podían ver fósiles allí. Así que ella y Mary se conocían bien, eran de diferentes entornos sociales y Elizabeth era algo mayor que Mary, pero todas formaban parte de esta red de ciencia. Las hermanas Philpott eran interesantes porque no eran clase obrera, estaban mejor educadas, pero claramente, especialmente Elizabeth Philpott, estaban claramente muy unidas y conectadas con Mary y compartían muchas de sus investigaciones y colecciones. Y creo que eso demuestra de alguna forma que esas redes que Mary había construido, que realmente forjó muchas conexiones con gente, fuera de su clase quizás. ¿Qué es? Es una monita. Esa es su concha. Y ahí estaba su cabeza. ¿Por qué está vacío? Porque es un fósil. Una criatura que vivió hace millones de años, en tiempo profundo. ¿Ves estas líneas en este acantilado? Se hicieron hace millones de años. Suelo venderlas, pero puedes conservar esa para tu colección. Mary no tenía trabajo que seguir tras morir. Vendía lo que hallaba.
no escribía artículos. No era académica, aunque podía leer los artículos de otros y entender lo que decían y podía hacer contribuciones a ellos. Era simplemente una mujer muy lista, pero no había una labor real que pudiera continuar porque su trabajo era mayormente práctico. Otros hallaban y preparaban fósiles, pero no había un gran legado que ella pudiera dejar. Mary yace en el cementerio de Lyme Regis. Su sepulcro y el de su hermano Joseph están al lado de nuestra iglesia San Miguel, a 100 metros del museo. Amén. Y muy cerca de su tumba hay una ventana grabada en la iglesia, una vidriera que conmemora a Mary. Pero no conmemora a Mary como científica, conmemora a Mary porque se sabía que era muy amable y generosa y cuidaba de las personas que estaban incluso peor que ella. Sus cualidades humanas se notan ahí. Y es interesante que María era religiosa. Iba a la iglesia bautista de joven y luego pasó a la iglesia de Inglaterra, como muchos al mejorar su posición o fama. Pero no tenía ningún problema en vincular su fe religiosa con las cosas que estaba descubriendo en la playa. Creo que es muy interesante pensar qué pudo haber pensado sobre su religión. Era una disidente, iba mucho a la iglesia. Pero, ¿cómo conciliaba en su mente la idea de que esas extrañas criaturas en las rocas, cómo se relacionaban con el diluvio? Fue un momento en que muchos especulaban y escribían sobre eso. ¿Eran dragones del diablo? ¿Eran bromas de Dios? ¿Las explicaciones? No sé qué pensó Mary, pero es interesante especular. Una de las cosas fascinantes de cómo se educaba era que no podía comprar todas las revistas y publicaciones, así que las tomaba prestadas de Elizabeth Philpott y otros que las compraban. Y ella las copiaba a mano meticulosamente, pasando horas trabajando hasta tarde, copiándolas todas y copiando los dibujos y bocetos para su copia. Sabes, simplemente increíble, solo muestra el verdadero, la especie de magia detrás de lo que estaba tratando de hacer. Sabemos que Mary tenía poca educación formal, pero a lo largo de su vida desarrolló un conocimiento increíble de las criaturas que encontraba. Y vemos en algunas cartas, por ejemplo, hay una carta a Adam Sedgwick en la biblioteca de Cambridge, en la cual describe el espécimen que le está invitando a adquirir y luego realiza un dibujo muy detallado del mismo. De hecho, un dibujo tan detallado que podemos identificar ese espécimen en nuestras colecciones. Adam Sedgwick nunca lo asoció a su nombre. Cuando lo compró, pero ahora sabemos cuál era y podemos saberlo por la precisión del dibujo que le dio. No siempre es fácil hallar los fósiles que descubrió Mary. Frecuentemente se encuentran en museos y a menudo figuran a nombre del acaudalado caballero que los donó, quien probablemente se los compró a Mary, en vez de ser reconocida como hallazgo de la pobre mujer de Lyme Regis que las encontró, pero tuvo que venderlas por su negocio. Hay un ejemplo interesante aquí en nuestras colecciones. Tenemos 2 reptiles marinos grandes y similares, 2 ictiosaurios. Uno de ellos fue recolectado por Mary Anning y luego vendido a Adam Sedgwick, y en él está grabado, presentado al museo por Adam Sedgwick. Un segundo espécimen muy parecido, también recogido en Lyme Regis, fue donado por un hombre llamado Thomas Hawkins, quien fue un contemporáneo de Mary en gran medida. Él y Mary iban juntos a buscar fósiles. Era coleccionista, pero también comprador. Pero él, quizás pensando en su posteridad, presentó sus especímenes con mucha fanfarria, para ser honestos. Presentó sus especímenes a la universidad, y así ese espécimen en él dice presentado por Thomas Hawkins, su nombre perdura. Ahora sobre ese espécimen. Es solo ahora que con la restitución que hacemos ponemos el nombre de Mary de vuelta en sus especímenes. Mary Anning fue afortunada en cierto modo, pues al ser soltera significaba que todo lo que encontraba, ella realmente lo poseía. Si estuviera casada, en aquellos días todas sus posesiones habrían pertenecido a su esposo, al igual que todos sus ingresos. Así que vivir una vida bastante aislada como lo hizo, haciendo algo muy inusual y
No ser esposa de nadie significaba que era, en cierto modo, una mujer financieramente independiente, pero por supuesto se le habría prohibido unirse a cosas como la sociedad geológica, como a cualquier mujer. Ser mujer en la sociedad victoriana y aceptar la noción desafiante de estar a la intemperie en todo clima. Caminar por esas playas cubiertas de barro y con las uñas literalmente sucias de raspar la arcilla para encontrar fósiles. Esa imagen de feminidad en la sociedad victoriana no era aceptada. Y para ella romper esa barrera de lo que las mujeres deberían hacer, ser y cómo deberían comportarse en sociedad. Creo que para muchas mujeres en la ciencia eso sí derribó barreras para lo que se espera de nosotras. Creo que es realmente difícil para las niñas y mujeres jóvenes imaginarse desempeñando trabajos en cualquier campo, no solo en las ciencias de la Tierra, en cualquier carrera donde no haya muchas voces femeninas o mujeres visibles, porque es algo subliminal que se les dice que no es para ellos y luego se pone introduciendo en su propia mentalidad, y creo que muchas niñas y jóvenes se desaniman por eso. Desde que la geología y las ciencias de la Tierra se desarrollaron en el siglo XIX, ha sido una materia, una ciencia dominada por hombres y quizás, a diferencia de otras ciencias, ha estado muy arraigada en el trabajo de campo y ese sentido de aventura y exploración. Y de hecho mucha gente estereotipa a un geólogo como una figura de Indiana Jones vistiendo una chaqueta con bolsillos y un sombrero y yendo al desierto a buscar dinosaurios. Bueno, no nos vemos así, pero todavía estamos un poco lastrados con algunos de esos prejuicios de que se trata de estar en la naturaleza contra todo pronóstico. Y ese es un estereotipo bastante machista, estereotipo. Y creo que donde estamos ahora es que, por supuesto, algunas personas hacen trabajo de campo en lugares emocionantes y remotos, pero muchos geólogos hacen su geología de maneras muy diferentes. Tenemos una exposición muy interesante aquí en el museo sobre algunos investigadores del departamento que trabajan en terremotos. Y su trabajo se basa enteramente en datos que analizan en la computadora, no hacen trabajo de campo. Y creo que para mí eso es desafiar los estereotipos de lo que es un geólogo, pero también es decir que en realidad no tienes que encajar en ese molde. Esto podría ser algo que todo tipo de personas podrían hacer. Cuando comencé en el campo de las ciencias de la Tierra hace unos 20 años, eso suena como mucho tiempo, ¿verdad? Había muy pocas mujeres trabajando en el campo, pero había aún menos personas de color. Así que lo veo desde una lente muy interseccional. Si avanzo rápido 20 años hasta hoy, veo muchas más mujeres por ahí, yendo a recolectar fósiles o a buscar fósiles o defendiendo las geociencias. Así que en ese aspecto puedo decir con seguridad que la cara de la ciencia desde una perspectiva de género está cambiando absolutamente. Donde necesitamos hacer más trabajo es mirar realmente para mejorar a más personas diversas de diversos orígenes. Así que hablamos de personas negras, asiáticas y de minorías étnicas para ver que la ciencia también es para ellas. Esto ha sido algo que me apasiona porque llevo 20 años trabajando en un lugar donde me siento como la única persona de color. Es realmente bastante desafiante con el tiempo. Y lo que me encantaría ver es más gente, particularmente jóvenes, de esos orígenes étnicos minoritarios, negros y asiáticos, que se incorporen a las geociencias y las ciencias de la Tierra, sintiendo que sus voces son bienvenidas y que serán empoderadas y capacitadas para tener carreras fantásticas como la mía. Mi pasión por la geología no nació de paseos naturales con mi familia o viendo programas de televisión. Comenzó con esta roca de aquí. Fuimos de vacaciones familiares a Kenia cuando yo tenía unos 11 años. Y fue mientras caminaba sobre un antiguo flujo de lava, mientras viajábamos de Nairobi a Mombasa, que recogí esta roca. Y es de un lugar llamado el flujo de lava Shetani. Y es un paisaje antiguo, accidentado y afilado. Mientras caminas sobre él, y puedo recordarlo como si fuera ayer, yo caminaba sobre esta roca de lava afilada y sentía la roca por mis finas zapatillas.
Y estaba pensando para mí misma, ¿saben? Si esta roca fuera lava real, burbujeante, caliente, ¿saben? De un naranja brillante, como la lava que sale en esos volcanes en Islandia hoy en día, mis piernas se derretirían y me horrorizó ese hecho. Pero al mismo tiempo estaba realmente fascinada porque pensé, esto es increíble, estoy sosteniendo una roca que literalmente ha salido del corazón de la tierra. Y a los 11 años, viniendo de un entorno muy urbano como Slough, ser transportada a un mundo que es generado por roca fundida, eso para mí fue alucinante. Esa experiencia fue un punto de referencia para mí, para alimentar mi pasión por ciencias de la Tierra al cursar colegio, el sistema educativo, hasta estudiar mi doctorado. Me parece muy importante al criar generaciones de niñas y mujeres para que entren en estos espacios donde no son vistas tradicionalmente. Necesitamos tener esos faros de éxito delante para apuntar. Comencé la campaña Mary Anning Rocks con mi hija de 10 años, Evie Swire, porque sentíamos que algo debía hacerse y necesitábamos defender el nombre de Mary otra vez en Lyme Regis. Cuando oí sobre la campaña de Mary Anning Rocks para crear una estatua de Mary Anning en Lyme Regis, inmediatamente me cautivó su energía y la singularidad de la voz que Evie tenía al recontar la historia de Mary Anning. Habíamos estado buscando fósiles en la playa. Evie estaba aprendiendo sobre los 100 años del sufragio en la escuela, así que fue justo en ese momento. Por lo tanto, esto fue en 2018. Y ella tenía un profesor brillante que les había hablado a los estudiantes sobre la estatua de Millicent Fawcett, que fue la primera estatua femenina en Parliament Square, así que estas dos cosas habían encendido su imaginación. Al dejar la playa dijo, ¿vemos la estatua de Mary? Y me encontré de nuevo teniendo que explicar a otras mujeres en ciertos momentos de la historia, ustedes no, tienen los mismos derechos que los hombres. Mientras le explico, se enfadó mucho y el cuello se le puso rojo y manchado. Y de repente me di cuenta, todos deberíamos estar enfadados por esto. El déficit de estatuas de mujeres en nuestra sociedad indica cómo valora la sociedad las contribuciones de las mujeres. Si no vemos a esas mujeres que contribuyeron a la sociedad, ¿cómo podemos vernos a nosotras mismas? Cuando tienes hijos y ves que tus hijos se apasionan mucho por algo, sabes, realmente te enorgullece que tengan esos intereses. Y cuando están abatidos y ven que no todo es igual. Que María no tuviera estatua realmente la hizo enfurecer y la alteró físicamente mucho. Y eso también me hizo sentir muy molesto a mí y yo quería hacer algo al respecto por Evie. Entonces dijimos, bueno, no, hagámoslo juntos, ¿sabes? Y dije, si vamos a hacer esto, necesitamos tener un seguimiento realmente bueno y contar con expertos y asesores que nos aconsejen sobre esto. Y fue Evie quien sugirió, pues consigamos a Sir David Attenborough. Y fue esa manera inocente de decir, sí, vamos a por David. Y tuve que explicarle, es muy ocupado, es muy famoso, no te hagas ilusiones. Ella dijo, le escribiré una carta. Tiene 10 años, escribe una carta a mano, mete una monite preguntando, ¿crees que es una buena idea? ¿Fue tan tierno? ¿Crees que es una buena idea conseguirle una estatua a Mary? Y de nuevo, no te hagas ilusiones. Probablemente no contestará y si lo hace será de su secretaria, etc. Recibimos una carta escrita a mano de Sir David a los 3 días. Y la carta era maravillosa y decía algo como, creo que es una idea brillante, Evie. Te apoyo, pon mi nombre como seguidor y gracias por el amonita. Es el más pequeño de mi colección. Y es su tesoro favorito de toda, ya sabes, de toda la campaña, que ahora es corresponsal con Sir David Attenborough. Cuando estaba en el instituto, estudié geografía de nivel avanzado y durante esas clases aprendimos sobre ríos, costas, glaciares y tectónica de placas. Ni una sola vez escuché el nombre de Mary Anning o siquiera entendí su contribución a cómo entendemos ahora la vida en la Tierra. Y cuando fui a la universidad, estoy segura de que la mencionaron en alguna clase de paleontología que tomé. Pero por alguna razón, esa historia no resonó en mí entonces, y es solo mucho más tarde, ahora que he empezado a trabajar en el campo donde defiendo
la ciencia, particularmente a las niñas, que su historia realmente se ha reavivado para mí, porque a través de su pasión y su comprensión de cómo comunicar el valor de los fósiles al público en general durante su tiempo, puedo usar ese conocimiento y habilidades en el trabajo que hago hoy. En los últimos años ha sido redescubierta de diversas formas. El libro de Tracy Chevalier, Criaturas Notables, ha dado a conocer su historia a una audiencia que no la conocía. Y su importancia en el currículo nacional es simplemente encantadora. Recibimos cientos de niños que vienen al museo de 6 o 7 años que todos quieren ser Mary Anning cuando crezcan. Están obsesionados con los dinosaurios y quieren encontrar fósiles como Mary. Eso es encantador. Y sabemos que algunos de esos jóvenes, sean chicos o chicas, se convertirán en científicos en algún momento. Tenemos mucho que hacer para cambiar la cultura en las geociencias y asegurar que el espacio al que queremos que estos jóvenes entren sea más acogedor y más aceptable para quienes son esas personas. Y dentro del trabajo que hago, yo creo cambios organizacionales, particularmente con las grandes organizaciones en el campo de las geociencias. Y creo que si Mary estuviera aquí viéndolo hoy, se inspiraría mucho. Eso intentó hacer ella, sobre todo con sociedades sabias como la Sociedad Geológica de Londres. Como mujer de ciencia de su tiempo, hallaba fósiles extraordinarios y les decía a los hombres sabios: mírenme, miren mi hallazgo, soy digna de un lugar en su mesa. Recientemente me concedieron la medalla R.H. Worth de la Sociedad Geológica de Londres en reconocimiento a mi trabajo, para promover y educar al público sobre las ciencias terrestres. Para mí, aquello fue un momento verdaderamente emotivo, ya que supuso el reconocimiento de 20 años de esfuerzo, intentando que la gente se emocione con las rocas como yo. La razón por la que también me siento emocionada es porque cada vez que cruzo las puertas de la Sociedad Geológica de Londres, veo a mi izquierda un cráneo de ictiosaurio espectacular que recogió Mary, y encima del armario está el retrato de Mary. Y siempre que cruzo esas puertas, tengo que ofrecerle mi agradecimiento silencioso, porque sin ella ni siquiera me permitirían cruzar esas puertas. Es muy interesante pensar qué habría pensado Mary de una directora de museo mujer, porque no había ninguna de ellas tenía esos puestos. Me siento muy privilegiada ser el siguiente en esa fila y espero poder también alentar, empoderar y quizás hasta inspirar a otras chicas a que vengan y lo hagan también. Si le hablara a mi yo de 11 años que camina por esos campos de lava antiguos en Kenia hoy, le diría: sigue tu sueño, porque una carrera en las geociencias es una profesión que te permitirá viajar. Te ayudará a expandir tu imaginación y eso te dará experiencias únicas y extraordinarias que no tendrías si fueras contable mirando hojas de cálculo todo el día. Y creo que una de las cosas realmente mágicas de una carrera en las ciencias de la Tierra es esto: puedes tener el tiempo en tus manos. No creo que haya ningún otro trabajo que puedas hacer donde puedas sostener algo que tiene 200 millones de años en tu mano y entender por qué está ahí y por qué es importante hoy. Y mi consejo para todas esas chicas es que sigan ese sueño, porque pueden lograrlo si creen en ustedes.